primer lugar, quiero darle las gracias a los venerables maestros, Samael y Telantes, y a todos los maestros de la luz, porque nos han permitido desarrollar este seminario, esta actividad, y de forma muy agradable hemos compartido este tiempo, y pues nos toca ahora eh, desarrollar esta plática para tratar de mostrar el trabajo extraordinario que tuvo que realizar el maestro Samael en su proceso infinito, en su proceso cósmico, biológico, y que aparece definitivamente a lo largo de toda su trayectoria esta palabra, la gran obra, que hace mención a este gigantesco trabajo. Celebramos ahora pues el 70 aniversario de aquel día glorioso en que el quinto de los 7, el Logos de Marte, se encarna sobre la humana personalidad y un sencillo personaje, un sencillo hombre que existía sobre la faz de la Tierra y que había desarrollado obviamente un trabajo extraordinario para que este fenómeno se llevara. Él mismo dice: me he reencarnado ahora para iniciar la era de Acuario de la raza aria. Mis predecesores también se encarnaron en sus épocas correspondientes. Hablamos entonces de un ser cósmico, de un Dios universal que se encarna por tercera vez, se levanta por tercera vez en toda la historia del infinito que ha desarrollado, y la cual vamos a tratar de comprender lo mejor posible para que tengamos una idea concreta de lo que son los hombres cósmicos, los hombres infinitos. Samael Aumeor, el 3 veces grande Dios del cosmos infinito. Y esta afirmación pues la vamos a tratar de discernir o de explicar, apoyado por las revelaciones que hace el venerable maestro de su propio proceso, de su propia vida esotérica. Y retomamos entonces ciertas narraciones que él da sobre sí mismo y dice: mucho antes de que surgiera de entre el caos cadena lunar, existió cierto universo del cual solo quedan ahora sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Entonces, narra, yo que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor, incorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos según el debe o el haber del karma. Esto lo pueden encontrar en el libro El misterio del oro florece, capítulo 30. Y narra entonces muy extensamente su proceso en ese mundo que ahora ya ni existe en el universo. Y dice, en ese proceso mismo, dice, entró definitivamente en el reino mineral sumergido y vivió todo el proceso involutivo después de tener esa existencia humana hasta llegar a la muerte segunda. A partir de ahí, si la esencia quedó libre, me vi convertido en un hermoso niño, un elemental de la naturaleza, limpio y puro. Di el último adiós a los 3 reinos inferiores y regresé a un organismo humanoide. Así reconquisté el estado de animal racional que otrora perdiera.
Está narrando entonces un proceso de involución y de evolución en aquel mundo. Reconquista entonces su estado humanoide y sucede ya con ese ciclo de vida que encuentra su gurú. Y dice un proverbio de la sabiduría antigua: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte. Él me indicó la senda del filo de la navaja. Él entonces me ayudó a levantarse del lodo de ese mundo que ahora vuelvo y repito por las explicaciones que el maestro da. No existe ni siquiera el recuerdo en los registros akáshicos de la naturaleza. Ahí entonces podemos nosotros intuir que se levanta por primera vez, aún peor, se levanta por primera vez y se fusiona a su real ser interior profundo, se fusiona a Samael. En la historia de millones y millones de años atrás, narrado por él mismo en diferentes libros. Un fenómeno extraordinario después ya encarnado en su real, fusionado a su ser interior profundo. Se ve entonces en la cadena lunar desarrollando una gran misión en aquellos tiempos donde la luna esta que ahora se desplaza alrededor de nuestro planeta estaba habitado. Más bien la humanidad terrícola existía en aquellos tiempos en la luna. Y narra el venerable y dice: durante el Mahamvatara de palma de loto de oro, cumplí en el mundo lunar una misión muy semejante a la que en estos instantes estoy cumpliendo en el planeta Tierra. Enseñé a los selenitas la quinta verdad, y es obvio que fue rechazado por la mayoría de votos. Algunos pocos selenitas aceptaron el quinto evangelio. Esos, después de arduo trabajo, se autorrealizaron a fondo y se convirtieron en ángeles, es precisamente los ángeles lunares de Samael. Pero también dice: yo viví entre la humanidad lunar, conocí sus 7 razas, sus épocas, su civilización y barbarie, los alternados ciclos de evolución e involución. Encendí la llama de la gnosis entre los selenitas, formé un movimiento gnóstico, sembré la semilla, como lo hizo aquí en la tierra. Ahora bien, enseñé a la gente de la luna la religión síntesis, contenida en la piedra iniciática, la doctrina de Jano y Ao, o de los Ginas. Enseñó la gnosis de todos los tiempos. Resultado, por este trabajo, muerte en la cruz. Es ostensible que todo aquel que se mete al Redentor muere crucificado. Y este es un detalle extraordinario en la vida esotérica del gran maestro del cosmos infinito. Él realizó pues en la luna ese proceso que la vida, pasión y muerte del Cristo cósmico lo realizó en la luna, en esa antigua ronda planetaria. Así que bueno, venimos nosotros tratando de manera sintética de seguir el hilo de la historia cósmica universal de este gran ser autorrealizado. Dice entonces también, cuando fusionado con su real ser interior profundo, asevera y afirma que jamás podría negar que he estado con la humanidad terrícola desde el alba de la creación. Al iniciarse la aurora de este Mahamvatara presente, integrado con mi Dios interno, Samael, me convertí en el espíritu viviente del centro de Marte. Así habla el maestro.
Así habla entonces, por ejemplo, a un Beor fusionado con su real ser interior. Aparece en el momento de que se creó este juego de mundos, este sistema solar en el cual nosotros existimos. Aparece él ya como espíritu viviente del centro de Marte. Y como tal, se creó entonces la Tierra, se crearon todos los planetas de este sistema solar. Y viene una decisión extraordinariamente interesante para todos nosotros. Dice, mi Señor interior profundo, comprendiendo que había necesidad de que adquiriera cualidades de los terrícolas que nosotros no tenemos por allá, en los otros mundos, en los otros universos, en los otros infinitos. Ciertas características como las que tiene el conde Saint Germain, las que tiene Cagliostro, un diplomático, un político de esos, me mandó para acá para adquirir características que no tenía, siendo un ser completamente autorrealizado, siendo un Dios, pero lo manda a la tierra. Dice, conservaba en aquel tiempo características de inocencia y sapiencia, pero no ese espíritu que tienen los Cagliostro, los sangermánicos, maestros de aquí, de la tierra. Entonces me mandó para acá. ¿Quién lo mandó? Su real ser interior. Lo manda a la tierra. Entonces desciende al planeta Tierra, desciende para existir dentro de este mundo en la época precisamente de la Lemuria. Sigue narrando el maestro y dice, los lemures éramos todos hijos de la voluntad y el yoga. En la cópula solo se usaba el maituna. Nadie cometía el error de gastar torpemente la energía creadora. Esa era la humanidad edénica de la Lemuria. Y sigue narrando y dice, sucedió que cierta noche todos nosotros, fascinados por un extraño poder luciférico, resolvimos realizar el acto sexual fuera del tiempo. Cada pareja se entregó a la lujuria. Y esto lo narra en otras conferencias que ya hemos estudiado y podemos seguir estudiando sobre la caída del Edén y las causas anteriores, lo que definitivamente son las causas del efecto de la caída. Lo vamos a estudiar en otras ocasiones porque es un tema muy largo. Caen entonces ahí y siguen narrando. En la Lemuria cometimos el error muchos hermanos que habíamos vivido en otros Mahambantaras, de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la revuelta de los ángeles, y entre los de la revuelta también estuve yo. Y esta revuelta la narra el Génesis bíblico, como aquello que nos quita y la serpiente. Eso ya lo sabemos, ¿ya? Pero entonces le dan permiso, liberan a los luciferes para que induzcan a las personas y a los seres, a los dioses de ese tiempo, para que cometan, infrinjan la ley de la castidad imperante en el Edén. Y dice, que sufrí mucho en la Lemuria, es cierto. Que me volvió a tocar levantarme en el mismo continente, también es cierto. Es real. Y que volví a quedar de pie en la Lemuria, es ciertísimo. Entonces, si ven, ya entonces aquí son 2 veces. Que ha bajado, que ha caído. La primera en ese mundo que no se conoce ya. La segunda es cuando lo manda a la tierra, lo encarna en la Lemuria y ahí mismo cae y ahí mismo se levanta. Segunda vez. Entonces queda en la tierra con su cuerpo lemur inmortal. Dice, con mi cuerpo lemur adquirí de nuevo el elixir de larga vida, la piedra filosofal y la medicina universal. Es decir, viví millones de años. Viví entre la Lemuria y con el mismo cuerpo con el que viví en la Lemuria, viví en la Atlántida.
y seguí viviendo en la raza aria todavía con cuerpo lemur. Y viene un problemita, porque en Tíbet, en esa región inefable, dice, se me había prohibido tomar esposa porque a los hijos de los dioses se les tiene prohibido tomar mujeres. Ya no las necesitamos. Pero yo no obedecí y fallé por ese lado. Entonces tomé esposa. Como resultado, mi divina madre me llamó a una caverna profunda y me mostró la suerte que me aguardaba. ¿Y por qué los hijos de los dioses no tienen prohibido tomar mujer? ¿Y por qué ya no la necesitan? Porque ya las funciones trascendentales del sexo ya se han cumplido. Toda la creación interna, toda la creación de su universo interior ya está hecho. Y es para eso que se necesita la fuerza creadora del tercer logo, para crear, para nacer. Y entonces vayan en el Tíbet, y le mostraron la suerte que le aguardaba. Conclusión, ya había caído. Me quitaron aquel cuerpo espléndido de la Lemuria inmortal y quedé sometido a la rueda de los nacimientos y de las muertes como cualquier hijo de vecina, como cualquiera. Me viene a la memoria esto porque todavía dicen algunos, si Samael es un demonio, todavía lo dicen. Y es que en esa época, en esas regiones, de hecho se sabía que Samael era un dios inefable. Pero a partir de este instante en que cae y queda convertido en cualquier hijo de vecina, entonces se corre la voz que Samael es un demonio. Porque vuelve a tener el ego, vuelve a tener el yo psicológico y le recuerdan todavía esas fuerzas terribles de las tinieblas internas. Con la caída entonces vuelve a tener, retoñan como dicen los yoes con más fuerza. Y entonces ahí la noticia es que Samael es, y todo lo que tenemos del yo es eso, no solo él en esa época. Pero la historia en la que nosotros estamos en este momento estudiando o platicando es algo más que interesante. Queda sometido a esa rueda de nacimientos y muertes y dice, volví a mis antiguas andanzas, reincidencia en el delito. Me enamoré otra vez de la Eva seductora de la mitología hebraica y me tragué el fruto prohibido. Así narra el maestro Samael ese momento terrible de su caída ya en esta raza aria, principios de esta raza aria y en las regiones del Tíbet. ¿Ven ustedes por qué él escribe un libro que narra el regreso al Tíbet? Que narra entonces cómo reconquistó su estado de lama que perdió en aquel momento. Que bien vale la pena que vayamos y lo estudiemos para comprender cuál es la razón y la causa del por qué escribió ese libro. Entonces cayó en el Tíbet, pero logró regresar al Tíbet nuevamente. Quedó entonces sometido a esa rueda y dice, vi lluvia, lágrimas, lodo, enfermedad, miseria. Me vi como un judío errante por todos los pueblos de la tierra. Le pedí perdón a su madre, mas no valió. Ya había metido la pata, dice el maestro. Ya había caído. Y empezó entonces que ya en la China, que ya en Egipto, también voy a mostrar las encarnaciones más relevantes, que ya en la Roma del César, como Julio César, ya también encarnado como Tomás de Kempis, el monje, hasta llegar aquí a Latinoamérica en la penúltima encarnación famosa, uno de los 30 dorados de Pancho Villa, como Daniel Coronado, y que explica que fue un verdadero fracaso esa existencia.
bien interesante para todos nosotros, porque él estaba y existía con un poder, con un porcentaje de conciencia bastante elevado. Sin embargo, tenía el ego, tenía el yo, y eso hace caer a cualquiera en los errores. Arrastra a las personas y a cualquier iniciado hacia los errores. Y muestra lo que dice sobre esta existencia. Realmente que lo único que valió la pena para él fue un grupito gnóstico que al final de su existencia tenía en el DF, y los esfuerzos y los sacrificios que hizo por la Revolución Mexicana. Pero murió, dije, en una choza inmunda, en miseria completa, fruto entonces de sus errores, de sus defectos. Después de esta existencia, entonces aparece el misterio de eso que nosotros llamamos venerable Maestro Samael. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, hijo de Manuel Gómez Quijano y de Francisco Rodríguez, nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia. Ese niño nació, llevaba entonces ahí el alma humana del Maestro Samael, llevaba su alma humana ahí, era el Bodhisattva del Maestro Samael. Bodhisattva pues es un ser, la persona que tiene entonces el alma humana de un gran maestro y que tiene posibilidad de levantarse. Entonces, en esta existencia, dice, no está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales, y habla por ahí de un 50% de conciencia despierta. Ese niño entonces se quedaba solito y revisaba sus existencias anteriores. Y cuando se encontraba y veía que estaba sometido a este reino, al samsara nuevamente, lloraba amargamente. Que entonces su madre corría para ver qué le pasaba, pero él lloraba por lo que estaba viendo en sus estudios internos esotéricamente. Dice, aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos. Y ahí encontramos la narrativa cuando él estaba en las regiones internas tomándose un cafecito, cuando llegaron estos dos elementos de la policía y le dijeron, maestro, aún peor, acompáñenos. Y lo llevaron entonces hasta una casa donde estaba una mujer en el estado de traer al mundo, de dar a luz un niño. Entonces, en el momento de que esa criatura nació, se sintió atraído hacia ese cuerpo. Y allí dije, lloré como un niño porque me vi nuevamente en este y de lágrimas, en este samsara terrible. Pero la historia nos trae hasta aquí, hasta este cuerpo, hasta esta personalidad de don Víctor Manuel Gómez, y con enormes inquietudes espirituales y un gran porcentaje de conciencia. Comienza su labor, comienza a crecer y definitivamente llega a hacer su trabajo esotérico. Conoce vamos sintetizando, conoce en esta andanza como llega de nuevo a conocerse y encontrar a la venerable maestra Litelán, y se convierte en esposa, y él es su esposa, y en esa pareja entonces hacen posible el misterio de la Navidad en pleno siglo XX, que es lo que ya nosotros estamos celebrando este día, los 70 años que estamos celebrando, cuando entonces se consuma esta obra. El 27 de octubre de 1954, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, aparece la estrella de Belén como símbolo del nacimiento del Cristo de la era de Acuario.
nacimiento segundo de Aún Beor, que se fusiona con el íntimo Samael en pleno siglo XX. Regresa, entonces vuelve, se encarna Samael, se encarna el quinto de los 7 para entregar la gnosis, la quinta verdad, y toda esta extraordinaria cuerpo doctrinario estremece obviamente a la raza aria en pleno siglo XX. Así pues, en esta fecha somos testigos o conocemos entonces de la tercera vez que este gran ser se levanta, en este caso del lodo de la tierra. Eso estamos celebrando ahora precisamente. Esta era una necesidad de la venerable Logia Blanca, que el avatar de Acuario descendiera al mundo físico, se encarnara en un cuerpo para que nosotros, los dormidos, los que vivimos atrapados en el mundo de los sentidos, pudiéramos escuchar la palabra, pudiéramos entonces tener acceso a una doctrina verdaderamente revolucionaria, la doctrina del Cristo rojo de Acuario. Y en esas fechas entonces comienza su gran labor. Antes del nacimiento segundo, ha escrito ya El matrimonio perfecto de Kinder, o Puerta entrada a la iniciación, La revolución de Bell, muchos libros, Medicina oculta, El sendero del hogar doméstico. Eso lo tiene en la década de los 50, antes de su nacimiento segundo, como iniciado, y esos libros aparecen firmados solo como Aún Beor. Pero después de este fenómeno cósmico de la Navidad, donde Aún Beor se fusiona su real ser interior, aparece la figura enigmática y misteriosa de Samael Aún Beor, que siguiendo, escribiendo y cumpliendo con la misión que la venerable Logia Blanca le ha encomendado. Y sigue escribiendo entonces. Muchos libros estaban escritos incluido en estos libros que se le llamaban Gnosis en el siglo XX, con diferentes temas. Llegó a escribir Tratado Esotérico de Teurgia en 1958, Logos Mantra Teurgia en el 59 y La Montaña de Juratema también en 59. De hecho, después en los años 60, sigue su gran labor escribiendo y cumpliendo con la misión que se le ha encomendado. Ya el Maestro, el Cristo encarnado sobre la faz de la tierra, en una humilde personalidad, en esa simbiosis maravillosa de lo divino y lo humano. El Cristo se hace carne, el Verbo se hace carne para cumplir esta gran misión. Y así entonces tenemos acceso a esos libros que todavía nosotros tenemos la dicha de tener acá en nuestra asociación y el movimiento, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Definitivamente, el iniciado tiene que levantarse, encender los fuegos y crear sus 5 cuerpos existenciales del ser hasta llegar a la región causal. Entre ese trabajo extraordinario de la sexo yoga, poniendo en práctica definitivamente el gran misterio del arcano, se puede entonces crear esos 7, conquistar esas 7 regiones y levantar esos 7 fuegos para que el íntimo pueda encarnarse en la humana personalidad de su Bodhisattva. Y ahí celebra entonces la Navidad. Pero esto no es cuestión muy popular o fácil de vivir. De hecho, si hacemos cuenta, tenía todo el transcurso, unos 10,000 u 11,000 años de estar definitivamente rodando sobre la faz de la tierra en diferentes cuerpos.
todo lo que llevaba entonces la raza aria hasta el siglo XX. Por eso es justo repetir esto que dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logre la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente, dice Krishna. Y allí entonces inicia el 27 de octubre de 1954, inicia otra etapa en su propio proceso, porque viene la gran lucha del trabajo crístico. Nace el hombre, nace entonces, el Hijo se encarna en la tierra, pero tiene que entonces caminar el sendero hacia el Padre, la ruta hacia el superhombre. El maestro Samael no se detiene y definitivamente sigue en ese trabajo extraordinario hasta llegar, o sea, a las alturas del superhombre. Buda, el Buda Samael, que es el íntimo, con sus dos almas, el iniciado de abajo, conciencia que se va autorrealizando y que va conquistando y, dijéramos, creando su propio universo interior. Así pues, tenemos ese proceso extraordinario que lo vive, que lo realiza el venerable maestro en su proceso de perfección. Así pues, esto es el trabajo extraordinario que lo está haciendo paralelamente a la escritura de todas las obras que nos va dejando, demostrarnos el camino directo hacia la autorrealización. Dice, solo después de haber pasado por las 5 iniciaciones de misterios mayores y como una gracia muy especial, previo sacrificio por la humanidad, pude reencarnarse el Cristo en nosotros. La eterna dama es entonces el Budi, la Valquiria, la eterna dama, el alma espíritu, exige siempre de su caballero, el alma humana, todo género de inauditos sacrificios y de prodigios de valor. No lo acepta de entradita a Tiperet o al alma humana del ser, la Valquiria, el Budi, que es el alma espiritual. No es que le dice aquí de fácil. Muéstreme qué tan capaz es, muéstreme entonces qué tanto valor tiene. Y entonces hasta que conquista a su alma espiritual, a su alma gemela, de esa fusión, de esa boda de oro, surge entonces la Navidad. El íntimo con sus dos almas, la divina y la humana, ofician su trono, que es el sistema nervioso cerebroespinal del que lo ha encarnado, de aquel gran iniciado. Así Atman, en este caso Samael, se encarna en la personalidad de su Bodhisattva y comienza su gran labor, y comienza entonces su viaje hacia el norte, hacia el centro magnético de la era de Acuario establecido en México. Así pues, este es el gran trabajo que se va haciendo paralelamente en el proceso de autorrealización de este gran ser, este gran maestro que busca entonces el camino hacia el superhombre, el camino hacia el Padre interior. Así el niño que se encarna pasó aquí por El Salvador cuando tenía un añito. En 1955 él pasó aquí viviendo ahí por San Marcos, por ahí tiene las historias de cuánto tiempo vivió ahí el maestro Samael con la maestra literante y toda su familia, sus hijos. Una
una experiencia extraordinaria vivida en El Salvador antes de viajar a México. Ya con su real ser interior profundo, encarnado, dice: mi real ser interior profundo es el Manú de la quinta raza raíz. Por lo tanto, estamos formando en estos momentos el núcleo humano que servirá para la formación de esa futura gran raza, la raza Coradi. En tiempos de la Atlántida, los iniciados también dimos la voz de alarma. Advertimos a aquella humanidad que venía una gran catástrofe, y fueron muchos los que se rieron, muchos los que se burlaron, muchos los que contra nosotros lanzaron la baba de sus críticas, y sigue siendo lo mismo. Paralelamente a estos trabajos, en los años 60 el maestro escribe todos estos libros. Él sigue como Gnosis en el siglo XX, con los mensajes de Navidad, el libro de los muertos en 1956, la plataforma del Partido Socialista Latinoamericano en 1967, los cuerpos solares en 1967-68, el curso esotérico de magia rúnica, etcétera, hasta escribir Manual de Magia Práctica, y ahí en 1970, 69-70, escribe Mi regreso al Tíbet. En esa época, en esos tiempos, está regresando y reconquistando su estado que otrora perdiera, el del Lama del Tíbet. Así pues, gran trabajo, gran labor de este maestro extraordinario, al cual tenemos la dicha de hacer contacto con su sabiduría y con su gran conocimiento y su doctrina. Debo decirles a ustedes que no se trata de estar pensando, yo viví con el maestro está aquí ahora, aquí con nosotros. El maestro está en su doctrina y ahí hay que encontrarlo, no en un pasado remoto de hace tiempo, sino aquí ahora, en el marco de la meditación, buscar entonces el contacto con el divino Samael, que nos acompaña y nos asiste en cada momento. En esos tiempos definitivamente seguía trabajando por elevar su nivel y siguiendo aquel código de Anáhuac que dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, lo fusionaron con la divinidad. Mas luego añade: no todos los hombres lograron integrarse con la divinidad. Integrarse con la divinidad es algo muy serio. Está ligado a la resurrección del Cristo, para entonces fusionarse el Hijo al Padre. Y cuando eso se fusiona, se concilian estos dos triángulos a través de la fuerza del amor, a través de la energía del tercer logo, se concilian. Entonces surge el símbolo del Dios viviente, la estrella famosa de David, de 6 puntas. Surge entonces el superhombre. Se levanta y se fusiona el hombre con la divinidad. Se fusiona el íntimo con su logo interior profundo. Y haciendo todos estos trabajos definitivamente de una manera tan trascendental, esta gran obra que se va creando a lo largo del tiempo y de enormes sacrificios por la humanidad, porque sigue escribiendo en los años 70 nociones fundamentales de endocrinología y criminología, el partífal develado, educación fundamental, los planetas metálicos de la alquimia en 71, el libro amarillo, el misterio del aureo florecer, misterios del fuego, tratado de alquimia sexual, las 3 montañas, tarot y cábala allá en 1972, mirando al misterio en 1972, si hay diablo, si hay infierno, si hay karma en 1973, psicología revolucionaria en 1974, transformación social de la humanidad, doctrina secreta de Anáhuac en el 75, los misterios mayas en 1977, antropología gnóstica en 1977, pistisofía de Velado también en el 77, y la revolución de la dialéctica
Estamos hablando del último año en que él estaba encarnado en la humanidad de don Víctor Manuel Gómez. Estamos hablando de gran misterio que históricamente entonces muestra la calidad y el enorme estatura espiritual de un maestro como el maestro Samael, que realiza su reencarnación en vida del fenómeno que él mismo narra, encarnación en Yao. Dice, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. No es tan fácil llegar a superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Este superhombre surge de la fusión de estos dos triángulos. Es precisamente el logoy interior profundo, el Padre quien conquista entonces y cristaliza dentro de sí las tres fuerzas primarias de la creación. Así pues, el maestro asciende en 1977 al final de lo que se conoce como su existencia, llega a esas alturas, pero no solo ahí. Quiero llamar la atención, no solo ahí. Una cosa es buena según nosotros cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. Por eso que el superhombre está mucho más allá del bien y del mal, mucho más allá. Porque el bien y el mal son dos polos ya antagónicos, que uno definitivamente con la conciencia dormida se equivoca completamente. Entonces él sigue su camino, porque el maestro Samael es el maestro de la vía directa. No se queda en el nivel de su logoy interior profundo. No se queda al nivel de un dios solar que ha reconquistado esa categoría y ese nivel de ser, sino que va mucho más allá, mucho más allá. Entonces, dice él mismo, los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto. El absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y luz increada y terrible para las jerarquías inefables de los Paramartasayas. Del abismo sale la luz. Vean lo que hemos estado estudiando en la conferencia anterior y en estas conferencias. Nosotros discernimos sobre el temario que vamos a presentar para ver entonces entregarles a ustedes algo ordenados más o menos sobre la obra del maestro y su gran revelación, porque no se llama rebelión, la gran revelación es la enseñanza gnóstica del maestro Samael. De la luz, del abismo sale la luz, del caos, ese caos que hay que ordenar, de allí salen entonces los dioses. Por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir el yo, el Satán, para arrancarle la luz a las tinieblas. Y eso es lo que hace cualquier adepto que está tratando de morir en sí mismo, cualquier adepto que está tratando de aprender bien la meditación para entrar a su región oscura, ¿verdad? A su subconsciente, para ahí definitivamente encontrar al yo psicológico y eliminarlo. Y así es como va creando la luz. De tal forma que el maestro Samael en todo este proceso se convierte en superhombre, pero sigue adelante y más allá de las tres fuerzas primarias, más allá de Keter, entonces sigue con la vía directa hacia el absoluto solar. Y por eso el absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y luz increada y terrible para las jerarquías inefables de los Paramartasayas. Y él, en este proceso y en esta existencia a la cual nosotros entonces conocemos su obra, se convirtió en un Paramartasaya, en un habitante del absoluto. Esto es importante que nosotros, los estudiantes gnósticos, los miembros de esta asociación y de estas escuelas gnósticas, hagamos profundas reflexiones para que aquilatemos
estas posibilidades y en esta hora postrera que vivimos en esta humanidad, para que le tomemos un valor, para que hagamos definitivamente una reflexión más profunda de la oportunidad que se nos da a Venerable Logia Blanca. Dichosos todos nosotros que tenemos esta posibilidad. Y es tiempo definitivamente que le pongamos más interés a la oportunidad que nos están dando. Él es un maestro de la vía directa y mostró el camino de la vía directa hacia la absoluto Padre. Y no se quedó como hombre, como simple rey de la naturaleza. Eso lo logró el 27 de octubre de 1954. Pero continuó su labor. 23 años más. Bueno, debo decirles que 33 años tenía el año de su nacimiento. Tenía el Bodhisattva, 26 años de edad. Y después de esos 33 años, trabajó arduamente 23 años más, hasta 1977, en que culmina su gran labor, y él la describe de una manera extraordinaria cuando dice: en estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está en su santo sepulcro. En el año de 1978, dice, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Pero se adelantó un poquito, no llegó al 78. Un 24 de diciembre de 1977 logró eso de la resurrección esotérica del maestro Samael. Y será, dice, él, el maestro, su real ser, el que haga, y no mi insignificante persona, que no es sino un instrumento, pero él en sí es perfecto y él la hace porque él es perfecto. De manera que doy testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido, dice el venerable maestro Samael en esos tiempos. ¿Y qué hace entonces? Bueno, ya lo hemos estudiado en otras reuniones, nosotros en otro seminario de esa reencarnación en Yao. ¿Cuál muerte de Samael? ¿Dónde está? Como dijo Pedro, o muerte tu aguijón. ¿Dónde? Y se lo dijo claramente, lo decía a sus discípulos. ¿Y por qué se fueron en desbandada? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde entonces la convicción de que era el verbo sagrado el que estaba hablando? Les explicó a todos sus discípulos en aquel tiempo lo que estaba viviendo. Decía, en este momento esta cabeza se tocaba. Ya no es la de Víctor Manuel Gómez, sino que la de mi cuerpo egipcio, la del egipcio está aquí. Y esta decía, mandó el cuerpo egipcio hacia el sarcófago en Egipto y se trajo entonces su cuerpo egipcio para cumplir y seguir trabajando por la gran obra a beneficio de esta humanidad doliente. Ese es el gran amor del maestro por esta humanidad. Y luego afirma, cuando yo me hice dueño del can, hablando de los 12 trabajos de Hércules, ascendí victorioso desde el fondo del negro y horroroso precipicio. Entonces encarnó en mí el ser de mi ser. Eso que está más allá de Brahma, Vishnu y Shiva, aquel divino prototipo solar absoluto, encarnó en él su real ser absoluto. Cuando este hecho místico acaeció, entré dichoso en un pequeño santuario del sagrado sol absoluto. ¿Qué tal, El maestro de la vía directa, que cayó en el Tíbet y que se levantó de lo de la tierra 10,000 años después, 11,000 años después. Nosotros a veces llegamos a una conferencia pública y ya creemos que ya es suficiente. No. Entonces, desde ese instante extraordinario, dice el maestro,
pude alimentarme con los frutos del árbol de la vida, más allá del bien y del mal. Había regresado al punto de partida original. Incuestionablemente había vuelto a mi mónada. Había regresado. Esta es entonces, en forma anecdótica y sencilla, breve, lo que nosotros nos debe llamar a una reflexión profunda y a un agradecimiento profundo también por la oportunidad que se nos da de conocer y de hacer contacto con esta sabiduría infinita. Y dice el venerable, con la resurrección del Maestro secreto en cada uno de nosotros, alcanzamos la perfección de la maestría. Entonces somos lavados de toda mancha y el pecado original es eliminado radicalmente. Esto es interesante porque lo acabamos de ver en la conferencia anterior. Yo trabajé intensivamente en la superioridad del silencio y el secreto augusto de los sabios. Yo me sumergí en los sacros misterios de Nimna, las pavorosas tinieblas de un amor que es de la muerte, hermano Melo. Como quiera, dice el venerable, que yo he subido y he bajado, y ya vimos que son 3 veces. Este es el 3 veces grande Dios, Samael. Es obvio que poseo vasta experiencia en esta cuestión de tipo esotérico. Como he recorrido el camino, puedo indicarlo con entera claridad, y eso no es un delito, lo dice de forma natural. Y es obvio que lo conoce bien a perfección. Vean ustedes entonces, qué grandioso es el superhombre, y qué grandioso es el hombre infinito, el hombre absoluto. El superhombre Samael es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra a los poderes del bien y del mal, o que superan esa dualidad del bien y del mal. El superhombre Samael resplandece en las tinieblas, mas ellas odian al superhombre. Y es obvio, aquí, en la tierra. El superhombre es como una centella que cae sobre los perversos, o como el brillo de algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio. Extraordinaria la forma en que el maestro describe, y se describe a sí mismo, de hecho, porque ha vivido esa senda. Entonces, el superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina su espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. Es lo más grande en la revolución interior. Es el fruto de la gran revolución y de la gran rebelión. Por eso podemos decir, como en un tiempo lo decían los egipcios en sus doctrinas sagradas, que definitivamente marca mucho de la enseñanza que nosotros tenemos. Gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, benditos los que tienen al dios Auros encarnado, benditos los que les amen y les sirvan. Y aquí en esta última parte, los que les amen y les sirvan, es donde nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de trabajar con Él, con el Cristo, con el superhombre. Y ahí surge la figura entonces extraordinaria y misteriosa de los apóstoles del Cristo en cualquier tiempo que sea. En cualquier tiempo que sea. Vean, benditos los que les amen y les sirvan. Y esta es la grandiosa oportunidad que se nos abre a nosotros. Nos dice el maestro que existen en los cielos una humanidad solar divina, luminosa, que dirige el destino de este planeta y sus moradores. Entonces, los apóstoles del Cristo son escogidos por la suprema jerarquía. Dice, yo, Samael, aún Beor, necesito gente preparada y entrenada para la lucha.
Esta ciencia que he estado enseñando la he aprendido en otros Mahamantara. Y si hacemos nosotros cuenta hacia atrás de lo que acabamos de estar estudiando, estamos hablando de muchos días cósmicos, donde él ha conocido toda esta doctrina que ahora nos devela y nos revela de forma dialéctica en esos libros que tenemos ahí. Un libro, tenerlo en su casa, es un enorme potencial espiritual. Un libro de esos tiene poder, y la maestra literalmente decía, eso es sagrado porque la palabra es la palabra de Dios. Un libro es divino en sí, el maestro Samael. Pero nosotros muchas veces no aquilatamos, no valoramos esto. Lo vemos como cualquier cosa. Pero bueno, allá cada quien, porque cada uno ve las cosas de acuerdo a su nivel de ser. Pero esta figura maravillosa del apóstol no se escoge, el apóstol no escoge al maestro. El gran maestro Jesús decía, tú deja eso y sígueme. Deja eso y sígueme. Él, Cristo, escoge sus apóstoles. No es el que quiere escogiendo al Cristo. No es así. Así pues, que existe esta casta y estos seres extraordinarios que sirven a la causa, que dijéramos, se fusionan a esa gran luz y la refractan hacia la humanidad, que son todos los grupos gnósticos, que son toda la gente que llega. Así podemos decir, como lo dice el Señor en la bienaventurada. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Y cada uno de aquellos hermanos que tiene un grupo gnóstico, que tiene entonces y recibe en su casa, que recibe en su grupo a otras personas para darles una clase, para predicarle este quinto evangelio, es verdadero, un misericordioso, y él puede entonces recibir misericordia. ¿Cómo podremos decir? El Padre definitivamente con su infinito amor habla sobre, manda a su Hijo unigénito para que el que él crea pueda tener vida eterna, pueda entonces recibir misericordia. Y nosotros podemos decir, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánta era la esperanza que el maestro Samael tenía en los instructores? ¿Cómo le llamaban los grandes paladines de la gran causa? Y ahora definitivamente cualquiera entonces hace su vida como lo es. Algunos cumplen su misión, no sé, no voy a juzgar eso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Maestro Jesús nuestro Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y eso es algo maravilloso. Cuando los critican, cuando los calumnian, por causa de nuestro Señor, por causa de la doctrina del quinto de los siete. Gloria a Dios que así sea, porque allá arriba, allá en los cielos infinitos, donde son justos los que juzgan, entonces va a servir de mucho. Y quiero terminar con estas observaciones. El maestro nace en una región maya y es definitivamente guiado por los mayas. El quinto Veda, la quinta verdad, ajusta a la comprensión humana esta límpida y eterna fuente de agua viva. La gnosis es la gran revelación, la herencia de la luz, la síntesis de la sabiduría del rayo maya, dioses solares que nos vigilan en esta hora postrera. El fino manantial de su conocimiento se desliza suavemente dentro de aquellas almas con cuyo discernimiento han alcanzado madurez. Y termina entonces esta gran obra. Dice el maestro en una visita al grupo de Tajín:
en la ciudad maya de Tajín, el Avatara dijo: tome y guarde este sello que un maestro maya me lo dio como símbolo de la finalización de la gran obra. Este sello me lo ha dado un iniciado maya y en el mismo se me indica que he culminado la gran obra. ¿Quiénes lo califican? Los maestros mayas califican su trabajo y le dicen: ya terminó su gran obra. Así se entregó la síntesis de la sabiduría maya. Esa síntesis se le llamó gnosis. Y eso es lo que nosotros debemos agradecer mucho en el alma, definitivamente, a los grandes maestros Samael y Litelante, que nos trajeron esta gran sabiduría y que nos escogieron a todos para recibirla. Me recuerda entonces esta frase en latín. La dijo el Señor en la cruz, en el Calvario: consumatum est. Y esto significa: la gran obra definitivamente se ha consumado, se ha terminado. En una traducción de la Vulgata latina, estas palabras del Cristo significan: todo está cumplido, todo está hecho. Entonces la gran obra se consumó. Estos dos grandes maestros a cuales nosotros agradecemos infinitamente por su misericordia y por su bondad hacia nuestra humanidad. Así pues, definitivamente termina esta participación haciendo este recordatorio que deben entonces ustedes llevar en su corazón ahora que se van, y en cualquiera de los grupos que estén, deben definitivamente aquilatar esta oportunidad que tenemos. Les decíamos pues, como Asociación Gnóstica de Antropología, que se felices en esta fiesta del sol, que la santa íntima alegría del Cristo Samael os llene y colme de eterna paz. Sean fuertes cada vez con más fortaleza y energía dominadora para convertiros en héroes y poder combatir a las tinieblas internas que provocan dolor y sufrimiento. Meditad en vuestro Señor Samael de toda perfección, para que la paz sea en vuestros corazones. Llego ahí y con esto clausuramos este trabajo, este seminario que nos han permitido desarrollar los venerables maestros con su infinita misericordia y bondad. Para ellos definitivamente nuestro más grande agradecimiento. Un aplauso no es nada, pero eso es lo único que les podemos dar en estos momentos.